el amor, el afecto, el miedo, las necesidades, la necesidad de amor, la necesidad de dinero, ¿qué más? La amistad, la violencia, por supuesto. Ah, por ahí vas, ¿no? En tu comentario. Sí, Entonces, es efectivamente, un lenguaje universal, es como la música, ¿no? Es un lenguaje claro, universal. claro. Toca los grandes sentimientos que mueven al hombre a lo largo de toda su historia, ¿no? Y entonces sus películas, también lo que tú has mencionado es muy relevante, el hecho de que sean mudas, de alguna manera las hace todavía más universales, porque los letreros que tienen las películas, el cine mudo lo puede casi ver íntegramente, incluso si no está traducido en los letreros. Y en el cine de Chaplin la acción es muy física, y entonces eso ayuda a que el mensaje sea todavía mucho más claro. Por eso yo creo que él se opuso tanto a la llegada del sonido, porque de alguna manera consideraba que había alcanzado un nivel de magnificencia, de excelencia a la hora de plantear sus películas, que el sonido para él al principio lo consideró prácticamente un estorbo. Pero esas películas hablan del amor, hablan de la pobreza, de la necesidad de integración social, y él poco a poco va tomando una conciencia social mayor en sus películas que se va haciendo cada vez más evidente, ¿no? Y le da todavía mayor universalidad, porque incluso cuando él incrementa ese mensaje social, lo hace en un contexto que de alguna manera favorece que el mensaje tenga todavía más fuerza. El hecho de que él en 1940 estrenase The Great Dictator, que es una película sobre el nazismo, es que estaba hecha en el momento en el que Hitler había recién invadido Francia, Claro, en el momento de esplendor. de esplendor de mayor presencia del nazismo a nivel mundial. De hecho, Uno ve las imágenes y le ve. Sí, perdón, Manu, ¿qué sí, decías? no, que iba a decir simplemente que la película del Gran Dictador es una película muy valiente, porque cuando la película se estrena, realmente Hitler dominaba el mundo. O sea, Europa estaba en octubre de 1940, que creo que es cuando se estrena El Gran Dictador en Estados Unidos, quien dominaba la Segunda Guerra Mundial, quien iba ganando la Segunda Guerra Mundial y dominaba Europa era Hitler. Entonces realmente eso también hizo que el mensaje de su película tuviese todavía más fuerza. El rodar una película como Tiempos Modernos en 1935-1936, cuando el maquinismo se está desarrollando y estamos todavía dentro del contexto de la Gran Depresión americana, pues todavía le da más fuerza a la película. Vista hoy día, tiene un valor como documento histórico, además de como documento cinematográfico. Exacto, bueno, por eso te decía que me parece que Lewis no se animó a tanto. Porque hubiera sido el caso si, por ejemplo, esta película que vos también rescatás, la del el día que el cómico filmó, el día que el payaso filmó, El de hecho payaso. es el título de tu libro, hubiera luchado, hubieras insistido, porque me parece que, y así todo era extemporáneo, no es el caso de, porque uno ve las imágenes, yo seguido veo documentales, como vos también, supongo, de la Segunda Guerra y demás, más vos que estás en Europa, digamos, es lo que ustedes vivieron, y la cara de niño, de feliz cumpleaños, que decimos acá, que tenía el cretino este de Hitler, era increíble, la felicidad era, de hecho, los historiadores dicen que fue para él el momento de gloria, ¿no? Él soñaba con conquistar este París como símbolo cultural, ¿no? Claro. Y en ese momento, esa parodia que él hace, ¿no? Tal cual, muy valiente eh, y documental. El caso de Jerry Lewis era, él no se metió o sí, no sé, digo, con cuestiones políticas de su tiempo, Bueno, ¿no? sí, es que el contexto es diferente. El contexto es diferente. Ya te dije que él, en el caso de Jerry Lewis, bueno, él también tiene una dimensión de alguna manera sociopolítica por esa película que hizo del cantor de jazz, donde defiende el judaísmo.
y la película más relevante hubiese sido The Day the Clown Cry. Lo que ocurre es que se ha quedado sin estrenar. Y es una pena porque esa película no hubiese tenido el mismo impacto en el 1972, aunque tú, como tú bien dices, es extemporánea en el sentido de que ya no está en la Segunda Guerra Mundial, pero hubiese sido una película que hubiese mostrado por primera vez los campos de exterminio judíos desde dentro, en una película no documental, en una película comercial. Y esa película, en ese momento, y además protagonizada por una estrella de Hollywood, que además viene de la comedia. Ah, todavía no se había hecho, Hollywood no se había metido con este tema todavía. No, hubiese sido la primera. Claro. Había habido algunas películas que habían mencionado la cuestión, pero muy por encima. Y había desde luego, eso sí, había desde los años 40, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, había películas documentales que habían documentado los campos de exterminio y Auschwitz y todo esto, ¿no? Pero una película narrativa de ficción donde se mostrase entonces hubiese sido una cuestión muy, muy relevante, y es una pena porque es una película que el día que se pueda ver, porque se terminará viendo, como ya te he comentado, el día que se pueda ver, no nos podemos poner mentalmente en el impacto que la película hubiese tenido en 1972. Porque yo, por ejemplo, en Netflix, hace cuestión de año y medio, por ahí, pude ver la película de Orson Welles, The Other Side of the Wind, que el título en español es Al otro lado del viento, que no sé si tú la has visto. Es una película que Welles rueda de manera discontinua entre 1970 y 1976. Y también tuvo problemas de la película y permaneció desde los años 70 sin estrenar. Se recuperó la película y en 2018 se estrenó en cine, en algunos cines, y Netflix la tiene en su plataforma. Es una película que habla sobre un director de cine anciano, maduro, que en la película lo interpreta John Huston, el director de cine John Huston. Y es una película muy interesante. Para mí no es una gran obra de Welles, pero sí es una película muy interesante. Pero esa película, de alguna manera, da lo mismo verla en 1970 que en el año 2018. La contextualización, más allá de la estética de la película, no es muy diferente. Sin embargo, The Day the Clown Cry sí es una película que nosotros no, porque ya hemos visto muchas películas sobre los campos, por ejemplo, Schindler's List, la película de Spielberg. Claro, por eso te preguntaba. Claro, por eso te preguntaba la vez pasada si seguramente Spielberg también, digamos, sabía de este precedente del color, el uso, esto que vos me comentabas del uso opaco del color, y Spielberg la hace en blanco y negro, digamos. Ese lugar ya fue ocupado de alguna manera. Claro. De todas formas, fíjate, hay una cosa muy interesante con la película de Chaplin, una interconexión muy interesante, y es que Chaplin, cuando se estrenó El Gran Dictador y después termina la Segunda Guerra Mundial y salen los campos de concentración y todo lo que supuso el exterminio de los judíos, Chaplin llegó a decir que si él hubiese sido consciente de que existían esos campos de concentración y que el drama humano de la Segunda Guerra Mundial era tan grave, que él nunca hubiese hecho El Gran Dictador, porque nunca hubiese hecho una comedia sobre ese contexto histórico, aunque en El Gran Dictador realmente los campos de concentración no salen, ¿no? Pero él de alguna manera, no sé si fue en un momento de debilidad, porque la película tiene un valor impresionante y yo me alegro de que esa película exista, de que Chaplin la hiciera, pero llegó a decir lo que estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, 30 años después, Jerry Lewis hace una película sobre el nazismo en los campos de concentración. Que no es una... No, la película de Jerry Lewis es... por eso te agradezco que o sea, a través tuyo la estás difundiendo, ¿no? Por tu obra y por supuesto que acá ni idea, ¿no? Es terrible. Es de una profundidad, digamos,
yo creo que mucho más fuerte que la lista de Schindler, porque se trata de una persona a la que de alguna manera se la obliga a darle la mano a niños que van a ser asesinados en cámaras de gas. O sea, esa cosa ¿a qué más se puede plantear, no? Qué más profundo y qué más conmovedor? Y de hecho, bueno, por eso también está el punto de conexión con el italiano, ¿no? Con La vida es bella. También yo creo que Stefanini lo habrá visto, o habrá visto estos cortes que andan circulando, habrá conocidos ahora, ¿no? Porque la temática es, digamos, es muy parecida. Yo el otro día miraba la traducción que él le hace al hijo, ¿viste? Cuando entra esos alemanes ahí todos duros, dando órdenes, y él le traduce al hijo que se trata de un concurso y el que se porta mal, ¿no? Cualquier cosa, para que él en su mente, digamos, de niño, asimile todo eso que estaba viviendo. Hay otra cuestión, recuperando la importancia del gran dictador de Chaplin, que también es curiosa, que no sé si tú conoces, y es que hay como una especie de leyenda, bueno, leyenda urbana. Hay algunos testimonios, ¿no? Pero eso es algo que nunca se podrá comprobar, ya no se podrá comprobar, ¿no? Salvo que aparezca algún documento que por ahí... Pero parece ser que curiosamente Hitler vio la película y parece ser que se la hacía proyectar varias veces a la semana. Y dicen que le gustaba la película. Bueno, si no, no se la haría proyectar. Y es curioso, dicen que hay una especie de leyenda de que Hitler la película le gustaba. Entonces, pues resulta curioso, ¿no? El poder pensar que hubiese sido tremendo poder ver esa película con Hitler, ¿no? Que pensaba de... No, es que el tipo parecía, no sé si has visto hay algunas imágenes ahí en la casa de verano que él tenía ahí en las montañas, sí, que está ahí con Eva Braun y con Hitler y qué sé yo, y todos esos monstruos ahí puestos en vida cotidiana, y parece que el tipo era un tipo buena onda, o sea, sí. no era que andaba por el mundo pegando tiros, ni mucho menos, pero era un personaje que él se hacía, ¿no? Cuando aparecía en público. Hay una cuestión curiosa y es que Hitler quiso entrar en la escuela de arte, creo, de Múnich, o de Múnich, creo recordar. Sí, Lo lo rechazaron. rechazaron. Sí. Él tenía aspiraciones como pintor y parece ser que era una persona con sensibilidad artística, por decirlo de alguna manera. Y además de El gran dictador de Chaplin, él, por ejemplo, también era un gran entusiasta de King Kong, la película de los años 30, ¿no? Del mono gigante. E incluso, por ejemplo, también dentro del cine alemán, era un Empire entusiasta... State. Exacto. Era un entusiasta, por ejemplo, de Metrópolis, de Fritz Lang. O sea, que era una persona que, bueno, tenía esa sensibilidad artística. Y él parece ser que se hacía proyectar el gran dictador de Chaplin. Entonces es una cuestión muy curiosa el tema este. ¿Cómo te llaman los amigos? Manu, quiero llamarte como te llaman tus amigos? No, me es indiferente. Manu no me lo suelen decir, pero si tú te sientas cómodo, por mí bien. Bueno, No hay problema, no hay problema. acá tendemos a hacer el diminutivo, o Manuelito. Sí. No hay Claro, ningún Manuel, tipo de problema. escúchame, me interesa el tema de la crítica al capitalismo. O sea, Chaplin siendo inglés, por supuesto, y siendo la cuna del capitalismo en Inglaterra, esto que vos bien decías, la crítica al mecanicismo y a la fábrica como unidad productiva. Me interesa si querés el tema de la crítica también a la voracidad. ¿Te acordás que Marx decía, el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre? Y la búsqueda de la quimera del oro, no sé si la tenés presente, tiene que ver con eso, ¿no? Donde en un momento el oro no se puede comer. Y están ahí tratando, ¿viste la escena que se hierve el zapato?
o sea, ¿qué te queda de esa película? En el sentido de crítica a la voracidad capitalista, si él lo dijo, si él lo manifestó, si fue consciente. Sí, bueno, él se posicionó varias veces ideológicamente y él era claramente de tendencia izquierdista. De hecho, a él lo investigó el FBI y cuando él sale de Estados Unidos, sale por unas cuestiones de la persecución macartista y de alguna forma acusándolo de poco americano, ¿no? Y de esas conexiones que él tenía con la izquierda. Pero ¿cómo nace esa acusación? ¿Cómo, en base a qué evidencias, digamos, ellos suponían que él era, qué actividad, o por las mismas películas o él aparte solía dar declaraciones públicas? No, es que él siempre tenía amigos y tenía gente que estaba en el ámbito social de Hollywood y él pues siempre estaba de alguna manera relacionándose con gente que estaba más cercana a la izquierda ideológica de Hollywood que a lo que era la derecha tradicional de Hollywood, ¿no? Entonces hubo un momento en el que él empieza a ser de alguna forma una persona non grata dentro del sistema de Hollywood. Él tuvo inicialmente unos problemas muy serios por cuestiones sexuales. Él en los años 20 tuvo problemas serios porque a él le gustaban las chicas muy jóvenes y de hecho Lita Grey, que fue una actriz con la que se casó, él la deja embarazada cuando ella tiene 15 años y se tiene que casar con ella para evitar un escándalo. Y estas cuestiones de promiscuidad sexual después se reprodujeron a lo largo de toda su carrera, porque a él le gustaban mucho las mujeres y además le gustaban mucho las mujeres muy jóvenes. Aquí en España, por ejemplo, que vive Geraldine Chaplin, la hija de Chaplin, Geraldine vive aquí en España, porque además ella tuvo una relación de pareja con Carlos Saura en los años 60 y 70, pues Geraldine en un programa de televisión aquí en España dijo hace años, que yo lo vi el programa ese, hablando sobre su padre, que si hubiese vivido en esta época hubiese tenido problemas porque le gustaban las mujeres muy jóvenes. Entonces, él tiene una serie de problemas en esa línea que ya de alguna O sea, manera más van... que mujeres le gustaban las niñas, porque, Sí, las niñas. ¿no? Porque, He dicho mujeres por dejarlo un por poco ahí. ejemplo, pero no, Más bien niñas, ¿no? Mujeres más bien menores de niñas. edad. Mujeres menores de edad, ¿no? Y tenía tuvo muchos problemas. En los años 40 también podéis buscar el nombre de Joan Barry, que fue otra chica con la que también tuvo una relación y esta chica la llevó a juicio, creo que se quedó embarazada de él. Y cuando él se casa con Oona O'Neill, la hija del dramaturgo Eugene O'Neill, que Eugene O'Neill era de izquierda, era un dramaturgo también de izquierda. Pues ella tiene, creo que recién cumplidos 18 años, no sé si se casa con ella recién cumplidos 18 o 19 años. La relación empieza también en el límite de la minoría de edad, creo que ella todavía tenía 17 años cuando se conocen. Entonces, él tiene esos problemas, pero esos problemas de alguna manera no es que se le vayan perdonando, pero a él de alguna forma los va bandeando. El problema que a él lo echará de Estados Unidos es su vinculación política. Y hay determinadas cabezas pensantes que cuando el macartismo en los años 40 empieza a tomar fuerza, empiezan a dirigir su ojo hacia Chaplin. Hay un detalle, por ejemplo, que no sé si tú conoces, pero que yo lo digo ahora, que le creó muchos problemas. Él nunca se quiso nacionalizar norteamericano. Nunca No sabía. Entonces, en los años 40 hay un momento donde se le empieza a criticar que cómo es posible que se haya hecho rico en Hollywood y parece que desprecie al país que lo ha hecho rico, ¿no? Que nunca quiera hacerse americano. Y empiezan a haber una serie de posicionamientos políticos que no le agradan, ¿no? Que hay gente que lo empieza a considerar un enemigo. Sabes que en los años 40 todo aquel que estaba
en la izquierda empieza la casa de brujas. Y Chaplin terminará un poco cayendo en esa lista negra en la que de alguna manera lo sitúa, En el ¿no? FBI estaba Hoover, ¿no? Sí. Que también era, digamos, esa Sí, mirada policíaca y, digamos, poco respetuosa claro, de las libertades individuales claro. y de la intimidad. Entonces, pues, Incluso en Hollywood se denunciaban, ¿no? Había todo un ala de derechas que eran los que de alguna manera denunciaban, eran informantes. Bueno, no sé muy bien esa historia, pero escuché como que... Sí. Hay una serie de gente que denunciaba, evidentemente, y que había... Hay una John película Wayne, de por ejemplo, John Wayne, por decir un nombre. John Wayne. John Wayne. Sí, era uno de los actores más posicionados en el ala derecha, digamos, de Hollywood, ¿no? Y fue uno de los actores que de alguna manera... pero hubo gente que estaba muy... John Wayne no fue de los más beligerantes en ese aspecto, parece ser. Hubo otra gente que fue mucho más beligerante. En cualquier caso, aquello fue desde luego una etapa en la que nadie estaba libre de sospecha y en el momento que te identificaban como posible persona en el ala izquierda del partido o que pudieras pertenecer al Partido Comunista o tener simpatía con el Partido Comunista, pues te señalaban, ¿no? Y eso en el caso de Chaplin se incrementa en los años 40 cuando él empieza ya también a tener más edad, empieza a tener una popularidad que de alguna manera va declinando y muchos sectores de la sociedad norteamericana lo empiezan a ver como un enemigo. No lo empiezan a ver como el cómico amable de los años 20. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Chaplin colaboró vendiendo bonos para el esfuerzo bélico de Estados Unidos. Y en los años 40 también hizo algunos mítines apoyando la causa de los aliados contra el régimen nazi, aparte de las películas. Pero cuando llega la Guerra Fría y cuando llega en la finalización de la Segunda Guerra Mundial y empieza la Casa de Brujas, hay gente que en esa especie de todos somos sospechosos de posible comunismo, pues empiezan a fijarse en determinadas personalidades. Y la personalidad de Chaplin es una de las que empiezan a cuestionarse. Y él terminará marchándose de Estados Unidos huyendo de ese acoso mediático por su ideología socialista o comunista. Él en su autobiografía habla de cuestiones políticas y él se identifica claramente como una persona que comulga con un ideario político de izquierda o progresista, ¿no? No recuerdo si él se autocataloga comunista, creo que no. Creo que él no se llamaba a sí mismo comunista, no. Pero sí que tenía clara su posición ideológica de izquierda, ¿no? Y eso es algo también que sus películas más sociales en los años 30 y en los años 40 él lo va poniendo cada vez en primer término, y eso le va trayendo problemas. O sea, por ejemplo, tiempos modernos, dentro del concepto, ya que me hablaba del capitalismo, dentro del concepto capitalista, tiempos modernos sería una película de alguna manera peligrosa, ¿no? Porque cuestiona el capitalismo de alguna forma, ¿no? O por lo menos cuestiona determinados elementos de cómo el capitalismo no es capaz de proteger a todos los miembros de la sociedad, darle trabajo Claro. ¿Cómo es? La quimera del oro, si haces una lectura actual, te está cuestionando a la Barrick Gold, te está cuestionando la extracción a las multinacionales que extraen recursos naturales, ¿no? Mira, la Quimera del Oro es una película curiosa porque La Quimera del Oro es de las pocas películas de Chaplin que tienen un final claramente feliz. Ajá. No sé si... No recuerdo el final. Si el final es que él termina explotando, digamos, la mina de oro y termina en un transatlántico con el compañero, los dos vestidos con ropa opulenta y como que de alguna manera han
han pasado de los pobres a los nuevos ricos, ¿no? Entonces es de las pocas películas de Chaplin que tienen un final claramente positivo, ¿no? Recuerdas que hablábamos de que Tiempos Modernos tenía un final un poco ambivalente, ¿no? Que yo lo interpreto como un final esperanzador, pero no era claro. Sin embargo, La Quimera del Oro sí que es una película de las pocas que termina bien, porque Chaplin era muy tendente a finales ambivalentes o finales no muy positivos, ¿no? Esa es una de las pocas películas que termina bien. De todas formas, a Chaplin se le criticó también mucho por la cuestión del capitalismo. O sea, se le criticó mucho la crítica al capitalismo, porque hay que tener en cuenta que Chaplin era rico. Entonces, había muchos críticos y muchos historiadores del cine que cuestionan el mensaje que él daba en sus películas. Es decir, un rico cuestionando el sistema, pero usted es rico, usted se ha hecho multimillonario haciendo películas y sin embargo en sus películas plantea una crítica al sistema capitalista, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Posiblemente es una contradicción a la que posiblemente es muy difícil escapar, ¿no? Es muy difícil que tú, incluso teniendo una ideología determinada, renuncies a la riqueza y a tener una posición social privilegiada, ¿no? Es como si, por ejemplo, no sé, un presidente de gobierno que tiene una ideología de izquierda, pues cualquier presidente de gobierno, y supongo que en Argentina, ¿no? ¿Dónde vive el presidente de gobierno en Argentina? ¿En la Casa Rosada se llama? La Quinta de Olivos. ¿La Casa Rosada no es la finca presidencial en Argentina? ¿O estoy equivocado, no? Es la casa de gobierno. Bueno, pues... Bueno, pero mirá, no hay que irse a Argentina. Pablo Iglesias. Pablo Claro. Iglesias. Escuchame, tiene... ¿Cuántos euros? Vale 3 millones de euros la casa que tiene ahí en las afueras de Madrid. Claro, claro, claro. Y el Por tipo ejemplo, entra a la política con un discurso antisistema, claro, también como nosotros docentes y demás, claro. Y al y se hace final, multimillonario y no sabemos de dónde. exacto, es muy difícil muchas veces ser consecuente con ese discurso y mantenerte al margen de ese discurso. Lo que sí que es cierto es que a él, desde el punto de vista artístico, evidentemente sus películas critican el capitalismo. Está clarísimo. La Quimera del Oro es una crítica a la fiebre del oro y a todo eso, ¿no? Tiempos Modernos, lo mismo. Pero también es interesante esta dicotomía, ¿no? La dicotomía de alguien que tiene ese discurso, pero que realmente después... Y yo creo que ahí hay algo que conecta con lo que tú comentabas en una de las clases de Derecho y Cine, ¿no? Que era que realmente habría que inventarse otro sistema, porque intentar luchar contra el sistema, tú puedes llegar hasta donde el sistema quiere, pero después tienes que vivir, vives dentro del sistema. Entonces tú puedes hacer películas anticapitalistas, Chaplin podría hacer, digamos, películas que criticaran el capitalismo, pero la realidad es que el hombre era millonario. El hombre representaba al vagabundo, a un personaje que era un vagabundo, y sin embargo, él era una persona rica, ¿no? Con muchos... Pero a mí me parece que esa es una crítica muy, muy endeble y muy, digamos, muy pobre, porque lo mismo le criticaban, qué sé yo, a los Beatles, a Lennon, por ejemplo. Vos sos el paz y amor, y, ¿no? Y imagínate que no tenés riquezas y qué sé yo, y sos multimillonario. Y en realidad el tipo decía, pero ¿qué querés que haga si me están pagando? O sea, en realidad la crítica, personalizar la obra de arte dijimos que era universal. O sea, el mensaje es un mensaje universal, es un mensaje colectivo, que poco importa si Chaplin era rico, pobre, buen tipo, mal tipo. Lo que estamos analizando es lo que nos deja es la obra, su obra. Entonces, decir, no, usted, porque usted es rico, no, de nuevo, estamos analizando la obra
que nos hace reflexionar sobre nuestro momento que nos toca vivir en el sistema económico productivo que nosotros estamos viviendo. Ese es el testimonio que dentro de generaciones van a decir, eso era el capitalismo, o esa era una crítica posible a ese sistema. Es un testimonio, es un legado. Correcto. Me parece que personalizar la cuestión en la contradicción me parece que es menor. No sé qué opinás vos, ¿no? Pero digamos, Picasso era buen tipo, mal tipo, se rascaba el testículo izquierdo o el derecho, ¿y qué importa? O sea, nosotros estamos analizando hoy Guernica. Sí. El testimonio es ese, ¿entendés? Lo que ocurre es que hay veces que es difícil desvincular la obra del hombre. Entonces, por supuesto, al menos resulta curioso, ¿no? De todas formas, yo lo que te comento es que hay historiadores y analistas cinematográficos. No, seguro, es una forma de atacarlo. Que eso lo han puesto en valor, ¿no? Lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Esa contradicción de alguna manera. En cualquier caso, la relación que él tiene con ese discurso crítico con el capitalismo es un discurso que conecta con sus orígenes personales. Él viene de una familia donde el padre y la madre son actores, pero con una familia totalmente rota. El padre era alcohólico, la madre tiene problemas mentales, él tiene desde pequeño con su hermano que prácticamente buscarse la vida y vive en la pobreza en primer término. Es lo que se ha calificado con mucha razón una infancia dickensiana, porque es prácticamente, si tú lees la autobiografía de Chaplin, y yo la tengo en casa porque la leí hace muchos años, los capítulos en los que él habla de su propia vida y de su propia infancia, parece Oliver Twist, la novela de Dickens, porque es realmente eso, ¿no? Prácticamente la historia casi de un huérfano, aunque el padre muere muy pronto y la madre, como tiene problemas mentales, empiezan a hospitalizarla en sanatorios mentales y él prácticamente crece con su hermano Sidney Chaplin, y crecen prácticamente cuidando de sí mismos desde muy pequeños. Entonces, ese contacto con la pobreza es el que de alguna manera a él le ayudará a crear posteriormente su personaje del vagabundo, y sobre todo el que le da esa conciencia de clase. La conciencia de clase de crítica a la riqueza, al capitalismo y a todas esas cuestiones sociales que en su cine tienen tanta importancia. Ahí voy, Manuel, porque supongo que ya te tendrás que ir. Si tuvieras que resumir ¿cuáles son los puntos salientes para vos del legado que nos deja Chaplin para disfrutar no solamente desde el punto de vista estético del arte, del cine como arte, sino del contenido ideológico, ¿no? ¿Cuáles son, perdona, los 3 o 4 puntos salientes que vos te parece que son el legado del mensaje, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo que más destaca en Chaplin es, en primer lugar, es la creación de un personaje que es uno de los personajes más identificativos de la historia del cine, pero no solamente de la historia del cine, sino de la historia de la humanidad. Por ejemplo, se ha comparado mucho el personaje del vagabundo de Chaplin con el personaje, por ejemplo, de Don Quijote, el personaje de la literatura española de Cervantes, el caballero que defiende las causas. Cuando quieras, yo soy lector asiduo del Quijote, no especialista ni experto ni mucho menos, pero cuando he tenido la oportunidad de ir a Toledo, hice todo el recorrido, los caminos pero ahí hay muchísimo, ¿no? Claro, hay mucho. Sí, este tema de un personaje mitológico, ¿no? Sí. Pero que nos conecta mucho como seres humanos con en el caso de Quijote, con la locura, ponele, pero en el caso de Chaplin, ¿con quién nos conecta?
en el caso del Quijote con la locura, pero también con los ideales, con la defensa de los ideales. Claro. De los ideales muchas veces imposibles, ¿no? De la lucha del individuo contra el sistema, porque el Quijote se revela contra los molinos de viento, el sistema de los molinos de viento, claro. Y también contra la iglesia, con la iglesia hemos topado, Sancho. Entonces, todo eso conecta. Cervantes crea un personaje universal que resume una época y que resume también el concepto del hombre, ¿no? De ese deseo del hombre por superarse a sí mismo, que es un poco la clave de la locura de Don Quijote. La locura de Don Quijote para mí es el hombre intentando superarse a sí mismo, que de alguna manera abraza sus sueños e intenta luchar por esos sueños. Y además, ¿El Chapulín Colorado te suena? ¿Perdón? El Chapulín Colorado. Claro. El Chapulín Colorado. Es exactamente eso. Claro. Gómez Bolaños lo dijo. De hecho, él se hacía llamar Chespirito. Chespirito, sí. Pero el tema de no quiero ser héroe, pero no soy héroe, soy débil, tengo mis limitaciones, pero igual voy a seguir. O sea, voy a tratar de superarme. Y está también el mito romántico, ¿no? El mito romántico, que en el caso del Quijote es Dulcinea, ¿no? Esa especie de amor idealizado. Bueno, pues de la misma manera que Cervantes crea ese mito universal, o que Shakespeare crea también otra serie de mitos universales en sus obras, como el mito romántico también con Romeo y Julieta, de la misma forma Chaplin crea un mito universal que después será un mito precisamente también imitado. Aparte de Roberto Gómez Bolaños, pues también, por volverlo a mencionar, a Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Que creo que allí en México se le llamaba el pelao, ¿no? La figura del pelao mexicano, ¿puede ser? O no sé. Bueno. No recuerdo, habría que buscarlo, no recuerdo. Es como el vagabundo, lo mismo que el vagabundo de Chaplin, pues el personaje de Cantinflas en muchas películas también es como un desheredado, un vagabundo, ¿no? Entonces, yo creo que la primera clave de la obra de Chaplin es ese acierto de crear un personaje universal que incluso traspasa el cine. Ya no es que sea un personaje universal de la disciplina del cine, es que va más allá del cine. Y se han escrito muchos libros, igual que se han escrito muchos libros analizando el Quijote, se han escrito muchos libros analizando a Chaplin más allá de lo que es la propia obra cinematográfica, ¿no? El personaje de Chaplin. Después está otro elemento muy importante que define la obra de Chaplin, es la alternancia entre comedia y drama. Él empieza desde muy temprano en sus películas, desde sus primeros cortometrajes, a establecer una alternancia muy importante entre comedia y drama. Que eso, por cierto, yo creo que es un recorrido universal de la mayor parte de los cómicos. Digamos, importantes. Es que sus películas cada vez, conforme más pasa el tiempo, más van hacia la tragedia. ¿Quién sería el caso ahí en España que toma un poco este legado de Chaplin? Así como yo te nombré acá en Argentina a Sandrini o en México Cantinflas. Pues en España no te podría decir ahora mismo quién podría ser el heredero. No creo que tengamos un heredero directo de la figura cómica de Chaplin, sinceramente. Yo te diría que el heredero más importante para mi gusto en lengua española sería Cantinflas. Pero dentro del cine español o de la comedia española hay muchos grandes cómicos, pero desde el punto de vista de heredero directo de Chaplin no veo yo. Claro, que como decís, toca esas dos teclas, ¿no? Como la tragedia griega, ¿no? La risa, el llanto. Sí, el drama y la comedia y el drama aunados, ¿no? Claro. Que resulte cómico escaparse de la policía, que resulte cómico morirse de hambre y querer comer una bota, una suela de goma. O sea, que resulte cómico las grandes miserias humanas y las grandes tragedias humanas, ponerlas en una situación cómica, ¿a eso te referís? Sí, a eso, pero también al hecho de que las películas cada vez van alejándose más de la comedia y van llevando más a la tragedia.
De hecho, las últimas películas suyas cada vez son menos cómicas y más trágicas, como por ejemplo Monsieur Verdieu, o que ya es directamente una especie de comedia de crímenes y que cada vez tiene menos de comedia y más de drama. De hecho, el final de Monsieur Verdieu es totalmente dramático. O Limelight, que aquí en España se llamó Candilejas, no sé cómo se llama allí en Latinoamérica. ¿Y Candilejas también o...? Igual, Candilejas, sí. Candilejas. Pues Candilejas es una película totalmente ya dramática, tiene destellos cómicos, pero prácticamente es un drama. Y de hecho, él ya en los años 20 define ese camino de su filmografía cada vez más orientado hacia el drama, porque la película The Kid, en El Chico, en 1921, la película comienza con un letrero que dice I smile and perhaps a tear. Es decir, una sonrisa y quizás una lágrima. Ya está hablando de esa mezcla de comedia y drama. Y hay una película posterior a The Kid que no quiero dejar de mencionar, que si alguien me pregunta una película sobre Chaplin que fuese un poco la quintesencia de Chaplin, yo, bueno, diría dos películas, pero eso ya es una cuestión meramente personal, ¿no? Pero una de ellas invariable, ¿no? Es muy difícil hablar de Chaplin sin mencionar su figura del vagabundo. Entonces uno de alguna manera tendría que elegir una película del vagabundo. Ahí ya cada uno puede tener su favorita. La Quimera del Oro o El Circo. Posiblemente mi favorita sea City Light, que se traduce en España como Luces de la Ciudad. Yo esa es la película que Chaplin interpretando al vagabundo que elegiría. Pero hay una película de Chaplin sin Chaplin, en el que Chaplin no aparece, que hace simplemente un cameo, que es A Woman of Paris, una mujer de París, de 1923, que él dirige, pero no interpreta. Aparece un momentito en la película haciendo una pequeña aparición, pero no se le identifica. A Woman of Paris es una película dramática completamente. Tiene algunos matices de comedia, pero es un drama sobre una mujer. En la película, en el primer crédito que abre la película, dice, lo voy a traducir directamente del inglés, dice la comedia del destino de una comedia drama, o sea, un drama sobre el destino. A drama of the fate, un drama sobre el destino. Y además una película íntegramente protagonizada por una mujer, lógicamente. Yo creo que hay pocas películas donde Chaplin se muestre más fiel a sí mismo que en Una mujer de París. Y creo que es una de las grandes obras maestras del cine de Chaplin. Yo, si hay cualquiera que se interesa por Chaplin, le aconsejaría esa película, aunque Chaplin no aparece, vuelvo a repetir, porque es una auténtica maravilla de película, una delicia de película. Y es otro ejemplo de ese camino que él quería llevar hacia un cine cada vez más dramático. El Inmigrante también es dramática, ¿no? El Inmigrante, sí, es que realmente esa mezcla de entre comedia y drama está desde sus primeros cortos. Lo que pasa es que cada vez lo va incrementando, y yo creo que ya las últimas películas, como ya te he dicho, Monsieur Verdieu o Candilejas, son cada vez más dramáticas, menos cómicas. Pero de Inmigrante, El Inmigrante es otra película muy dramática y cómica, porque es muy cómica, pero tiene mucho drama dentro también la película. Y esa película tiene otra lectura social. Y también es autobiográfica, porque él mismo era un inmigrante en Estados Unidos. Me hizo acordar mucho al Padrino. ¿La tenés muy bien analizada de la obra de Puzo, Godfather? La obra de Puzo de Mario Puzo, que es el escritor, y bueno, de Coppola. Que si la he analizado, me has preguntado. Sí. Sí, porque yo me leí hace años la novela de Puzo para compararla con la película. Hice un curso en Córdoba que era
análisis cinematográfico de grandes películas literarias. Almas gemelas, almas gemelas. Entonces, cuando quieras, porque de hecho... Y me leí la película en Mario Puzo. Sí, claro, bueno. ¿Tú también parecido? Sí, soy amante de Puzo, Tengo toda la obra de Puzo. Ajá. Y bueno, por supuesto, el libro de él, que es El Padrino 1 y 2, pero él también escribió el guión de la 3. Sí. Pero bueno, la 1 y la 2 es el libro, ¿no? El libro Es el original libro, es la 1 y la 2. claro. Bueno, Sí. A lo que voy es la escena, viste, de Vito Sí, Corleone llegando, ¿no? Toda esa cuestión la escena de la Estatua de la Libertad vista desde el barco. Exacto, la tomaron de ahí, Eso es de la película de Chaplin. Y el desprecio, porque no, ¿cómo te llamás? Y Corleone, ¿no? O sea, esa cosa como que entendía de dónde venís y es cómo te llamás, y ahí quedó Corleone. Y esa patada que le dan a Chaplin, ¿no? Ahí claro. Como la burocracia norteamericana, la tierra de la libertad, la promesa de la libertad, te da una patada en el traste, en el trasero, y después andás por la ciudad como vagabundo, como le pasó, bueno, también a Vito Corleone. Sí. No sé si lo ves igual, o sea, tomaron esa inspiración, está de ahí, de Chaplin. Sí, totalmente. De hecho, el plano de la Estatua de la Libertad visto desde el barco es que está repetido en las dos películas. Está en la película de Chaplin y está en la película de Coppola, en la segunda, en El Padrino 2, ¿no? Cuando llega el niño. Y tiene mucha relación con eso, sí, por supuesto. Así ¿y cómo te recibe la burocracia? Y después lo que era pasó también acá en Latinoamérica, Manuel, con nuestros antepasados que eran de ahí, de España, de Italia. Claro. Acá se esperaba una inmigración distinta, más bien nórdica, y vinieron ustedes. Entonces, claro, muchas de estas personas que vinieron con la cultura del trabajo y escapándole, en el caso de ustedes, de la guerra civil, de las guerras, ¿no? Y venían acá y se encontraban con que tenían que empezar todo de nuevo. O sea, lo que era una tierra de abundancia y prosperidad, para muchos fue realmente, de hecho, el presidente Macri, el que fue presidente hasta hace pocos años, viene de una familia de italianos que vinieron sin un peso y terminaron siendo multimillonarios, bueno, como pasó en Estados Unidos también, ¿no? Esta historia pero con muchísimo sacrificio, esfuerzo y en muchos casos convirtiéndote en mafioso también, porque... Claro. Por cierto, una curiosidad personal, ¿tu apellido Sancari es también de Italia, viene de Italia, Sancari. ¿De Italia? Sí. O sea que tú eres de orígenes italianos, ¿no? Sí, y mi madre, Chelsea. Ah, vaya. De la zona creo que era de Sicilia, mi abuelo materno y mis abuelos paternos de la zona de Siria y después algo de Italia, una mezcla ahí rara, pero sí, Italia. Ajá. Vale. Entonces, claro, tienes conexión con todo ese universo de Puzo, del Padrino, y tienes un poco de... Aquí en Argentina y en Latinoamérica tenés mucho, sobre todo Argentina, Buenos Aires, donde vivo, es una ciudad europea. Nosotros aquí lo que fueron los pueblos originarios los hemos eliminado. La cultura latinoamericana la hemos barrido. Entonces, quiero decir, la cultura originaria de nuestro territorio, y de alguna manera el país se construye con las oleadas de inmigratorias de España e Italia, fundamentalmente. Entonces es una ciudad muy europea. Nosotros físicamente somos muy europeos. Vos vas a otros países y tenés ya más rasgos incaicos, o como en el caso de México, ¿no? Aztecas, pues mira, más indígenas. Yo estoy... Aquí somos europeos, Manuel, estamos muy familiarizados con nuestra ascendencia europea. No tenemos ascendencia regional. Ya. Pues yo precisamente este verano, todavía no lo he terminado por completo, pero precisamente este verano me estoy leyendo una biografía de Coppola que
escribió hace unos años, hace poco hizo una edición actualizada, un escritor, creo que es norteamericano, se llama Peter Cowie, y me la he tenido que comprar en inglés porque no está, la traducción no está en español. No la traducción de esa versión actualizada, hay una traducción anterior, porque Cowie hizo un libro en 1990, pero en 2013 hizo una reedición actualizada. Y es la que yo me he comprado y la estoy leyendo en inglés, que todavía no la he terminado, ¿no? Pero ahora he refrescado de alguna manera nuevamente muchos de los contenidos relacionados con El Padrino, que Cowie habla y cuenta en el libro sobre Coppola, ¿no? Así que, dados tus orígenes italianos y tu interés en Puzo, cualquier día podemos hablar también, si quieres, sobre El Padrino, que es un tema que daría para varias horas. No, El Padrino, sí, exactamente. O sea, todo el universo, porque no es un personaje tipo Lewis o tipo Chaplin, ahí hay todo un universo, hay una familia, pero no solo la familia, sino los personajes, los que van, los periféricos, la familia de la familia, las otras, porque de hecho es una historia de la familia de Nueva York, que se disputan el poder. Bueno, es fantástico. ¿Cómo pudo salir de un solo hombre todo eso? ¿No? Toda esa creatividad, esa imaginación, todos esos personajes tan fantásticos. Pero bueno, volviendo a Chaplin, para terminar. O sea, el tema del drama, bueno, un personaje universal, estamos de acuerdo, el tema de la crítica al capitalismo, el drama y la comedia así aunados. ¿Y cuándo es el momento en el que él empieza ya a ser reconocido por la misma industria de Hollywood? Bueno, él empieza a ser reconocido desde muy pronto. Ya él cuando empieza a filmar sus cortometrajes, él crea el personaje del vagabundo en 1914, aparece por primera vez el personaje. No, me refiero a cuando él empieza a ser reconocido, que le dan el Oscar y demás, digamos, que de ser perseguido a ser... Vale. Bueno, él, por terminar lo que te estaba contando rápidamente, tiene un reconocimiento muy importante desde los primeros años del cine mudo. De hecho, él crea en 1919 con Griffith, con Douglas Fairbanks y Mary Pickford la compañía United Artists, y tiene una serie de elementos que favorecen su libertad y independencia creativa. Y después tiene el problema de la salida de Estados Unidos en los años 50, cuando él ya tiene prácticamente 60 años, porque él nace en 1889, o sea que cuando él sale en 1952, si sumas los años, creo que tenía ya más de 60 años, 62, 63 años. Y ya en los años 70, poco antes de fallecer, cuando ya la etapa del macartismo ha terminado, cuando ya estamos en un contexto sociocultural y económico muy diferente, con una sociedad norteamericana que está viviendo la guerra del Vietnam, que está viviendo el apogeo del hipismo, ¿no? De una nueva etapa que no tiene nada que ver con la etapa en la que él tuvo que salir de Estados Unidos. Pues la Academia de Hollywood en 1971 decide otorgarle el premio Oscar en reconocimiento, el premio Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera. Y él regresa en 1971 a recoger el premio, que por cierto se lo entrega Jack Lemmon, que era uno de los actores también importantes de la comedia. Cuando él entrega el Oscar, hay una imagen muy bonita, ya es que Jack Lemmon le lleva, él habla un poco en el escenario agradeciendo el premio, y aparece Jack Lemmon y le lleva el bombín y el bastón. Y él se lo pone y coge el bastón y hace algunos gestos así, rememorando un poco los movimientos propios de Charlotte, ¿no? Del personaje del vagabundo. Y en esos años, poco antes de fallecer, porque fallece en 1977, pues recibe ese premio honorífico. Y fíjate, es muy curioso porque en 1972, al año siguiente, se estrena en algunos cines de Los Ángeles Candileja. Porque Candileja, cuando él se marcha en 1952, la película se queda sin estrenar en Estados Unidos. Él la estrena en Europa, no la estrena en Estados Unidos. Y en el 72, 20 años después, al año siguiente de ganar el Oscar honorífico, estrenan la película en Los Ángeles, porque en los Oscars tienes que estrenar la película, no te vale estrenar la película en Nueva York. Tienes que estrenar la película en un cine de Los Ángeles. La estrena
y ese mismo año lo nominan y gana el Oscar a la mejor banda sonora, a la mejor música original, por la partitura musical de la que él era uno de los compositores de Candilejas. Y en apenas 2 años, en 1971 y en 1972, gana 2 Oscars consecutivos. El primero honorífico en el 71 y en el 72 un Oscar como compositor musical. Es de alguna manera una forma de rehabilitar la figura de Chaplin en Hollywood, ¿no? Y me parece que es un epitafio bonito para su vida, ¿no? Después de todo lo que había vivido Manuel, previamente. un segundito, Manuel, un minutito, un minutito. Sí. Claro, ahí hay, acá estoy, Manu. Hay un reconocimiento ya, digamos, universal también, ¿no? Claro. Eh, Sí, a él venía, ya también le habían dado, él poco antes de fallecer, o en esos años también lo nombran Sir, le dan el título de caballero, ¿no? De Sir Alfred Hitchcock, oh, perdón, Sir Charles Chaplin. Alfred Hitchcock, que también lo nombraron Sir, se me han mezclado los nombres. Y la reina lo nombra caballero a Chaplin, ¿no? Y hay una serie de reconocimientos en diferentes festivales cinematográficos. Pero claro, ese reconocimiento en Hollywood es muy significativo porque él era el hijo pródigo, ¿no? El hijo de alguna manera expulsado del país que volvía, ¿no? Y además es muy bonito que cuando él recibe el Oscar honorífico en 1971, toda la platea del creo que era el Dorothy Chandler Pavilion, donde se entregaban los premios, no recuerdo bien, pero puede ser que fuera toda la platea de la gente que estaba asistiendo a la ceremonia se puso en pie y le brindó una gran ovación, ¿no? Supongo que él se sentiría, bueno, de hecho, él tuvo unas palabras y se le veía realmente emocionado, ¿no? Supongo que eso para él tuvo que ser muy satisfactorio. Y, y bueno, pues realmente eso yo creo que si no compensó todos los sinsabores que él tuvo que, porque él en su biografía realmente habla de que lo pasó mal, marchándose de Estados Unidos, porque cuando se marchó, el clima de persecución política, por llamarlo así, era tan feo y le había afectado tanto que se marchó casi con ganas, ¿no? Estaba casi deseando marcharse, pero que después él de alguna forma se sentía vinculado con Estados Unidos porque se tiró allí, pues, desde 1913, que llega, creo, hasta 1952, pues 40 años prácticamente consecutivos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y fue algo, ese reconocimiento de Hollywood fue algo así como bienvenido, de alguna forma lo sentimos mucho, nos hemos equivocado, ¿no? Eso, bueno, eso es mi Probablemente interpretación. él hubiera producido mucho más, ¿no? Si hubiera tenido el apoyo. Su obra, Al estar exiliado, ¿no? Como que corta muy temprano de alguna manera también su. es que ahí coinciden varias cuestiones. Cuando él sale de Estados Unidos, porque Candilejas la rueda en Estados Unidos, él solamente va a volver a rodar ya 2 películas. Un rey en Nueva York, aquí en New York en 1957, que ya es una película rodada en Europa, y La Condesa de Hong Kong, The Countess of Hong Kong en 1967, que también es otra película, aunque la interpretan 2 estrellas de Hollywood como Marlon Brando y Sofía Loren. Era una película también europea, ¿no? La produce en Inglaterra, creo. Se junta que evidentemente el nivel de producción no es el mismo fuera de Hollywood
en Hollywood, eso a él le afectaría, le dificultaría poder acceder a la producción de películas, seguro. Y también hay otra cuestión importante, y es que él ya tenía una edad cada vez más avanzada. Ya te he comentado que cuando sale de Estados Unidos creo que tiene 63 años. Él es que vivió mucho, él murió con 88 años. En 1977, que en la década de los 70, 88 años es como si hoy mueres con 100 también años. era como Jerry, que se metía, digamos, en la postproducción, en la fotografía, en los colores, en la escenografía, en todo estaba él también. Sí. Por ejemplo, en la fotografía, él directamente no realizaba la filmación con la cámara ni dirigía la fotografía. El director de fotografía lo supervisaba su trabajo, aportaba ideas, pero hay otras muchas funciones que él hacía directamente. Por ejemplo, Candilejas está montada por él. No recuerdo si Candilejas tiene crédito del montador, porque creo que no tiene. Y no lo tiene porque creo que la montó él y no aparece como montador de la película. Y en cualquier caso, aparezca el montador o no aparezca, él montaba sus películas. Muchas de sus películas están montadas por él. Y después, la escenografía y la decoración también la controlaba personalmente. Y aparte de eso, del montaje y de la escenografía que la controlaba y que muchas veces no aparece acreditado, él sí aparece acreditado directamente en sus películas como protagonista, como actor, como director, como productor, como guionista y como músico. De hecho, ganó el Oscar por la música de Candilejas. O sea, lo que te decían Bellboy, sí, que también en los comentarios, ahí Lewis dice que hay una nota cambiada, pero es el himno norteamericano, sí, y que eso fue una idea de él. Viste que él silba todo el tiempo, algo así como... algo así. Y la música también. Eso lo escuché en varias películas que él dice, bueno, no quise, pero en realidad yo también, no sé si será verdad o no, pero él como que con los años se fue atribuyendo roles que en el momento no estuvieron acreditados. Lo que pasa es que la música de Bellboy es de Walter Scarf, y no recuerdo más. Pero él dice que en la película, cuando comienza, de Bellboy, cuando comienza la película, él tiene... hay una música silbada, que es la que se oye sobre los títulos de crédito, que es, si recuerdas, una pizarra donde va escribiendo los nombres. Y esa música que aparece, que esa sí creo que él habla de que la compuso él, o que él silbaba la música y... Él quiso silbar el himno norteamericano, cambiándole una nota. Vale. Eso fue lo que él explicó en los comentarios. En los comentarios, vale. Que serán del 2001, 2002, ¿no? Ya era mayor, ya no son tan... Si no recuerdo mal, son del 2003, 2004. Claro, sí, por esa época. Audio comentarios, sí. Como él ya tenía casi 80 años, bueno, 70 y tantos, porque muere en el 2017 con 91 años, le quitamos 13, pues 77, 78 años tenía. Y que llegó muy bien, ¿no? Por los problemas que él también tuvo físicos, ¿no? Y psicológicos. Él murió con plenitud de facultades. Lo que pasa es que murió por una cuestión cardíaca, ya por deterioro de la edad, ¿no? Es que también Jerry, en 1982, él luego le hicieron una operación a corazón abierto, le pusieron un bypass, un cuádruple bypass, un triple bypass, si no recuerdo más, y estuvo a punto de fallecer. Menos mal que salió bien la operación y con 91 años, yo creo que vivió bastante, porque esa operación en los años 80 posiblemente los métodos quirúrgicos y los métodos de bypass no estaban tan avanzados. ¿Pero por qué se deterioró tanto? ¿4 bypass que fumaba o tenía alguna...? Es que no recuerdo yo creo que era un triple bypass, fue una operación importante. Claro, es muy... Sí, él fumaba. Ah, claro. Y creo que tenía también un problema congénito del corazón, que era también algún tipo de problema y fumaba y tal, ¿no? Así que... Bueno, querido amigo, creo que hemos hablado un montón de Chaplin.
no ha faltado De nada. todo un poco, hemos terminado hablando de todo un poco. De todo un poco siempre. como corresponde, porque aparte Chaplin te lleva a eso, ¿no? Justamente el carácter universal, claro, y abre tantas ramificaciones que está Claro. bueno también que transitemos por ahí. Bueno, y si hablaras con alguien que sabe de cine, mucho más interés. Pero bueno, yo soy un aficionado. No, hombre, tú también tienes tus conocimientos muy Sí, muy importantes. limitados, pero como aficionado, pero el tema es que está bueno esto también trabajarlo en clase, qué sé yo, en mi caso desde el derecho, porque se conoce poco, ¿no? Sobre este aspecto ideológico de Chaplin, digamos, de estos contrastes que él plantea, la pobreza, la riqueza. Bueno, hablando de este tema fíjate que las luces de la ciudad, no sé esta metáfora si él la explicó en algún momento del multimillonario que cuando está alcoholizado tiene una personalidad generosa. Sí. ¿No? Y cuando vuelve a su personalidad, digamos, ¿no? Sobria, es un cretino. No sé si esto en algún momento lo mencionó, pero también es una crítica absoluta, ¿no? A la mezquindad. O sea, naturalmente el multimillonario no es bueno. Tiene que estar alcoholizado para ser bueno. Para ser bueno. Sí, además ahí hay una cosa también curiosa y es que él a lo largo de su vida, ahí hay también algunos elementos contradictorios, porque el padre murió alcoholizado, el padre de Chaplin murió por problemas de alcohol, y aunque él en algunos momentos de su autobiografía yo creo recordar que él habla de que nunca o de alguna manera siempre rechazó el alcohol y que no sé si dice que nunca bebió alcohol o que nunca se emborrachó, en fin, que tiene una actitud. Sin embargo, sí que hay testimonios contradictorios. Que no es que fuera un gran bebedor, pero sí bebía, parece ser. De hecho, hay una película que te recomiendo, que no sé si la has visto, que se llama, una película de un cineasta que a mí me gusta mucho también porque es un cineasta y cinéfilo, que es Peter Bogdanovich. Bogdanovich, la película es del año 2001 y se llama The Cat's Meow. En español se llamó El maullido del gato, que no sé cómo se traduciría allí en Argentina o si se tuvo un... El título en inglés, ya te digo, es The Cat's Meow. M-E-O-W. No la conozco, pero la estoy buscando. El maullido de un gato. El maullido del gato. Del gato. Del año 2001. El No sé si maullido del gato del año 2001, sí. De Peter Bogdanovich. Sí. Acá la estoy Pues viendo. esa película es muy interesante. Habla sobre 2004. la muerte de... ¿2000? 2004 me aparece acá. ¿2004 o 2001? A lo mejor estoy yo equivocado, puede ser 2004. Fecha de estreno 4 de junio de 2004 en el Reino Unido. Sí, no, pero es anterior, es del año 2001. Es anterior, creo. es anterior. Bueno, en cualquier caso es una película muy interesante que además habla sobre la muerte de un cineasta norteamericano y ahí sale Chaplin. Y si tú ves esa película, porque lo que plantea esa película es algo que no es una especie de, voy a decir leyenda urbana, no de leyenda urbana, parece ser que la muerte de ese director de cine nunca quedó suficientemente aclarada. Y una de las hipótesis, por gente que parece ser que contó la historia, es en fin, no te quiero dar muchos más detalles por si puedes ver la película, pero Chaplin está por ahí por medio. Y lo que te iba a comentar es que en esa película hay una escena en la que hay una orgía entre varias mujeres y varios hombres. Bueno, creo que 2 o 3 mujeres y 2 hombres. Y uno de ellos, creo que en la película es Chaplin. Y está bebido. Entonces, si alguien lo conocía y contó esa historia, él bebía. Y sin embargo, en su autobiografía creo que habla de que él era abstemio o que prácticamente aborreció el consumo de alcohol o que bebía muy pocas veces y que
tenía ese recuerdo contrario al Arcor por el problema de su padre, ¿no? De que su padre, pues no parece que sea muy así, ¿no? Entonces, por eso es curioso la complejidad humana, ¿no? La complejidad humana que muchas veces da testimonios contradictorios, ¿no? Y son temas, en cualquier caso, Sebastián, está son en el temas... cine de él. En cualquier caso, Sebastián, son temas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, apasionantes. Claro. Porque te llevan a otros muchos temas y terminas hablando de muchas cuestiones diferentes, ¿no? Es que eso es lo interesante de la complejidad de esta obra, como la de Jerry Lewis, porque si fuera monocorde, unidimensional, ideologizado en un sentido, no habría atractivo para mí, ¿no? Y para vos tampoco, creo. O sea, justamente esto es lo que, toda esta complejidad de lo que parece ser que no es, lo que parece ser de un modo puede ser de otro, ¿no? Claro. Estas facetas. Y como bien dijiste vos hace un rato, me corregiste muy bien, sí, el hombre tiene que ver con su obra y evidentemente sí, eran personas complejas y eso se traduce en la obra de algún modo. Bueno, pues así que bueno, querido, te mando un abrazo y se quedará un próximo encuentro, si querés, tenemos.